Díaz Alfaro Julio Alejandro, número de lista 10. Domínguez Herón, José Gabriel, número de lista 11. Escobedo Pérez, Edgar Rubén, número 12 de la lista. García Martínez, Kevin Said, número de lista 3. Bueno, yo les voy a hablar de los polímeros, los homopolímeros, los copolímeros, los tipos de cadenas y plásticos. Bueno, para empezar, los polímeros en química son un tipo de macromoléculas constituidas por cadenas de unidades más simples, llamadas monómeros, unidas entre sí mediante enlaces covalentes. El nombre de polímeros viene del griego polis, que significa muchos, y meros, que significa segmento. Generalmente son moléculas orgánicas de enorme importancia tanto en el mundo natural como en el industrial. Entre estas moléculas se incluye el ADN de nuestras células, el almidón de las plantas, el nylon y la mayoría de los plásticos. Los homopolímeros son polímeros que contienen una sola unidad estructural, como es el polietileno, el polipropileno, etc. Además, contienen cantidades menores de irregularidades en los extremos de la cadena o en ramificaciones. Y los copolímeros es una macromolécula compuesta por dos o más unidades repetitivas, distintas entre ellas, que se pueden unir de diferentes formas por medio de enlaces químicos. Algunos ejemplos de los copolímeros son el caucho, que pueden ser las llantas, suelas o zapatos, e igual pueden ser espumas, mangueras, aislamiento de alambres. Y aquí es donde entran las cadenas, los tipos de cadenas, que una es la cadena carbonada, que es una sucesión de átomos de carbonos entrelazados entre sí. Las cadenas carbonadas pueden tener desde 2 hasta varios centenares de átomos de carbono unidos mediante enlaces simples, dobles, triples y en distintas posiciones. También hay tipos de cadena que son lineales o cíclicas, cadenas abiertas o acíclicas, o igual las cíclicas pueden ser cerradas. Las cadenas cerradas cíclicas son hidrocarburos de cadenas carbonadas cerradas, formadas al unirse dos átomos terminales de una cadena lineal. Las cadenas carbonadas cerradas reciben el nombre de ciclos. Y aquí entran dos subcadenas, por así decirlo. Una es la de isoclíquicos, que son las que solo están formadas por átomos de carbono como por átomos de otros elementos. Las isocíclicas se clasifican en alicíclicas, que solo poseen enlaces sencillos, y aromáticos, que poseen enlaces sencillos y dobles enlaces alternados. Y la otra son las cadenas heterocíclicas. Se forman cuando por lo menos uno de los átomos de carbono del anillo se encuentran átomos de carbono sustituidos por otro elemento, generalmente. Generalmente oxígeno, nitrógeno, azufre o nitrógeno. Y están las otras cadenas, que son las cadenas abiertas o acíclicas, que es cuando presentan dos extremos continuos. Y igual son dos tipos de subcadenas, que una es las cadenas lineales, donde los átomos de carbono pueden escribirse en línea recta, y las cadenas ramificadas, que están constituidas por dos o más cadenas lineales enlazadas. La cadena lineal más importante se denomina cadena principal. Las cadenas que se enlazan con ella se llaman radicales. Y aquí es donde podemos hablar del plástico, que el plástico es un material ligero, la mayoría de veces duradero, barato y fácil de modificar. Estos plásticos están formados por polímeros, que son grandes moléculas orgánicas compuestas por unidades o cadenas repetidas de carbono llamadas monómeros, como el etileno, el propileno, cloruro de vinilo y el estireno.
En general, los materiales plásticos pueden dividirse en termoplásticos y termoestables. Los plásticos termoestables son los que se pueden calentar y moldear solo una vez, y los termoplásticos se pueden calentar y moldear varias veces. Los termoestables se endurecen durante su formación y no se ablandan al calentarse, y los termoplásticos se ablandan al calentarse. No se funden, los termoestables no se funden, pueden soportar temperaturas muy altas, y los termoplásticos al aplicar calor se vuelven blancos, recobrando su dureza al enfriarse. Los termoestables tardan 5 minutos para estabilizarse, mientras que los termoplásticos solo 10 segundos. Los termoestables tienen una elevada resistencia térmica frente a agentes químicos. Los termoplásticos, buenas propiedades mecánicas y fácil procesado. Los termoestables son insolubles, totalmente insolubles, y los termoplásticos son insolubles en solventes orgánicos. Y algunos ejemplos de plásticos termoestables son el polietileno, como ya hemos mencionado, el polipropileno, poliestireno, policloruro de vinilo. Y de ejemplos de termoplásticos son siliconas, algunos tipos de poliéster y materiales fenólicos. Estructura química de los cerámicos. Para empezar, ¿qué son los materiales cerámicos? Los materiales cerámicos son materiales inorgánicos compuestos por elementos metálicos y no metálicos vinculados químicamente. Pueden ser cristalinos, no cristalinos o una mixtura de ambos. Históricamente cuentan que los cerámicos son hechos antiguamente desde casi de los inicios del hombre. Si bien su invención data del Neolítico, el primer pueblo en desarrollar técnicas para elaborar cerámica fue el chino. La estructura de los cerámicos puede ser cristalina, no cristalina y mezcla de ambas. Se presentan en más variadas formas, de estructuras muy simples y más complejas, mezclas, fases, en su abundancia en la naturaleza, y diferentes que presentan propiedades respecto a los materiales convenientes en materiales sumamente importantes. Su punto de fusión de los cerámicos. Por lo general, los cerámicos tienen un punto de ebullición o fusión muy alto debido a que sus iones iónicos son covalentes. Respecto a su dureza, por lo general son realmente duros y generalmente se pueden dar varios usos debido a su dureza, tales como ellos son para usar para cortar otros materiales, tales como se lo usan en pulidoras, algunas cortadoras, etc. Y dando su dureza, un ejemplo de ellos es el diamante. Más ejemplos podrían ser ladrillos, tejas utilizadas en industrias de la construcción y la porcelanas eléctricas en uso de industria eléctrica. La porcelana como tal la podemos encontrar en algunos focos, en el socket específicamente, y se le da el uso de servir como aislantes. En propiedades térmicas, por lo general, los cerámicos suelen ser muy conductivos de calor, debido a sus fuertes enlaces iónicos. Ahora hablaré sobre la clasificación de los cerámicos. La clasificación de los cerámicos la puedo explicar básicamente en estos mapas conceptuales. En el primero se dividen materiales cerámicos de cristalinos y no cristalinos, y en los cristalinos hay monoelásticos y policristalinos, aunque también en los cerámicos cristalinos se dividen en tres, que son óxidos de silicio, óxidos sin silicatos y sin óxido. Los cerámicos de silicato, cuya unidad estructural fundamental es el CO2, incluyen por ejemplo la porcelana y los materiales refractarios. En los cerámicos de óxidos sin silicatos son compuestos los que se agregan impurezas, como la aluminio, el óxido de magnesio y el óxido de berilio.
Y por último, los cerámicos sin óxidos son como el sulfato de zinc, el zinc y el titanio, cuyos materiales se utilizan para elementos calefactores de horno, así como material abrasivo. Estructura no cristalina. Los átomos se acomodan en conjuntos irregulares y aleatorios. Los sónicos no son cristalinos con una composición variable. Las cerámicas cristalinas se denominan vidrios. La mayor parte de los vidrios se comercializan son silicatos. Y por último, la diferencia entre los cristalinos y no cristalinos básicamente es su estructura, ya que los cristalinos es ordenada, mientras que los no cristalinos no. Los elastómeros son polímeros muy elásticos y viscosos formados por moléculas en cadena, como pueden ser de carbono, hidrógeno, oxígeno o silicio, cuyas estructuras químicas tienen enlaces cruzados intermoleculares y son capaces de recuperar su forma original después de ser estirados. Se caracteriza por ser un material viscoelástico. La mayoría de los elastómeros son termoestables y requieren un curado por calor, irradiación o reacción química. Los hay de dos tipos. Insaturados contienen enlaces de carbono-carbono dobles o triples, y los saturados, que poseen una estabilidad superior frente al ozono, el calor, el oxígeno y la radiación. Solo reaccionan en un número limitado de situaciones bajo condiciones específicas. Algunas de las aplicaciones industriales de los elastómeros serían en la industria automovilística. Debido a su resistencia a la fusión, los elastómeros termoestables se utilizan para fabricar neumáticos, conexiones en el diseño del automóvil o la fabricación de componentes expuestos al calor durante el funcionamiento. En los productos de consumo habitual, como pueden ser suelas de zapatos que son hechas a base de caucho natural, al igual que chupones de silicona para bebés y prendas de vestir elásticas. En la construcción, selladores para rellenar grietas, huecos y también materiales aislantes de cables eléctricos. En la industria petrolífera, los elastómeros sintéticos fabricados a partir de productos del petróleo tienen una amplia variedad de aplicaciones. Algunas de ellas son las juntas hidráulicas que se utilizan para evitar fugas en las plantas petrolíferas o las mangueras. Y en la medicina pueden ser prótesis que requieren flexibilidad, moldes, guantes, lubricantes y otros productos que necesiten un alto nivel de resistencia térmica. En los años 30 se creó la primera fibra artificial, la cual fue el nylon. Se descubrió que dos sustancias químicas como el hexametilendiamina y ácido adípico formaban polímeros que bombeados a través de agujeros creaban hilos que podían tejerse. La primera vez en que se utilizó fue para la fabricación de paracaídas para las Fuerzas Armadas estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Las hay de dos tipos. Las semisintéticas, que son productos químicos que se elaboran a partir de materiales macromoleculares por naturaleza. Entre ellas, las sedas artificiales y la viscosilla son obtenidas de la celulosa. De acuerdo a las exigencias de uso, se han ideado diversos tipos de fibra que se adaptan mejor a sus tareas especiales que las fibras naturales de uso universal. Y las sintéticas, que son materiales macromoleculares que se estructuran a partir de micromoléculas orgánicas básicas, se han impuesto en el curso de los últimos años y debido a sus excelentes propiedades se producen en cantidades cada vez mayores y se perfeccionan. Los polímeros en la industria han conseguido sustituir a todo tipo de materiales tradicionales en la gran mayoría de las aplicaciones de ingeniería, debido a sus excelentes propiedades mecánicas y térmicas, además de otros factores como la facilidad con la que se fabrican. El poliuretano es el tipo de polímero de los 1000 usos, ya que va desde una esponja para limpiar hasta material para construir grandes estructuras, pasando por material deportivo o aislantes térmicos para viviendas.
Una aplicación importante es en la fabricación de neumáticos, como ya se había dicho antes, ya que esto ha facilitado la posibilidad de hacer transportes. Algunos de los materiales que se pueden hacer con los polímeros son revestimientos, adhesivos, materiales estructurales, envasado, ropa, baterías, supercondensadores eléctricos, conductores, materiales con óptica no lineal, soportes sólidos, biomedicina y deportes. Propiedades físicas, químicas, eléctricas y térmicas de los cerámicos. Principalmente tenemos las propiedades físicas. Las propiedades físicas de los materiales cerámicos varían en función de sus enlaces, pero por lo general se distinguen por dureza, fragilidad, además de tener altos puntos de fusión. Dichas propiedades le dan rigidez después de una cocción, aunque antes de ello pues son extremadamente dúctiles y pueden tomar distintas formas y tamaños. Propiedades químicas. Algunas de las propiedades químicas que mejor definen a los materiales cerámicos son su bicompatibilidad y estabilidad química. Además, debido a la ausencia de electrones conductores, la cerámica es un buen aislante térmico y eléctrico. Propiedades eléctricas. La mayoría de los materiales cerámicos no son conductores de cargas móviles, por lo que no son conductores de electricidad. Esto se debe a que los enlaces iónicos y covalentes restringen la movilidad iónica y eléctrica, es decir, son buenos aislantes eléctricos. Propiedades térmicas. La mayoría de los materiales cerámicos tienen bajas conductividades térmicas debido a sus fuertes enlaces iónico-covalentes y son buenos aislantes térmicos. Algunas de las aplicaciones de los cerámicos en las ingenierías son el feldespeto. Los feldespetos son una familia de minerales que comprende un grupo de aluminosilicatos relacionados entre sí con distintas proporciones de potasio, sodio y calcio. Los principales usos del feldespeto son en la industria de fabricación de vidrio y la cerámica. Otra aplicación es la del cuarzo. El mineral cuarzo presenta múltiples aplicaciones a escala industrial. Las arenas de cuarzo son utilizadas en las fabricaciones de vidrios, cerámicas, refractarios, pigmentos, absorbentes, filtrantes, decolorantes, arenas de moldeo, materiales de construcción, fabricación de paneles fotovoltaicos. Algunas otras aplicaciones son que los materiales cerámicos, debido a sus propiedades térmicas, eléctricas y mecánicas, es de gran aplicación en muchos de los ámbitos industriales. Uno de los ejemplos de tal aplicación sería el desarrollo de sistemas de protección térmicas para vehículos orbitales, como los transbordadores espaciales, dado que el transbordador espacial ha de ser usado por al menos en 100 misiones, se hizo necesario el desarrollo de nuevos aislamientos térmicos en los zetas y alrededor del 70% de la superficie externa del vehículo orbital está protegida del calor por aproximadamente 2.400 losetas, no, 24.000 losetas individuales de cerámica, hechas con compuestos de fibra de sílice.